Buenas tardes, tengan todos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar una vez más reunidos, alabar a nuestro Dios, adorarle, al Dios vivo, al Dios que está en medio de nosotros, amén. Al Dios que se manifiesta cuando estamos reunidos. Y dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y sabemos que el día de hoy el Señor está aquí y el Señor quiere traer bendición a nuestras vidas. Vamos a oír la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura de la siguiente forma, segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo está invitando aquí a su discípulo Timoteo, a quien le está escribiendo una epístola, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que de hecho es la última epístola cronológica que fue escrita por el apóstol Pablo antes de ser sacrificado. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo encarece a Timoteo a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que aproveche cualquier momento, cualquier circunstancia para poder testificar, para poder predicar, para poder expresar el evangelio de Dios. Y esta invitación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo es la misma exhortación que el día de hoy nos hace Dios. Debemos ser sabios, debemos ser sagaces para compartir la palabra de Dios en cualquier oportunidad en que Dios nos permita hacerlo. El día de hoy estaremos compartiendo, si podemos poner por favor el título de la enseñanza, una predicación que he titulado La Navidad y el Cristiano. Estamos muy próximos a la celebración conocida como la Navidad. Y es importante que podamos entender cuál debe ser la postura del cristiano ante esta celebración. Una celebración que se conmemora en casi todo el planeta. Una celebración que es practicada en todos los continentes. Es cierto, habrá países en los cuales esto no acontece por las religiones que imperan. Pero en casi todo el planeta Tierra, en estas fechas, comienza a respirarse un ambiente diferente. Y es importante que entendamos cuál es la actitud del cristiano, del seguidor de Cristo, ante esta celebración conocida como la Navidad. Podemos quitarlo. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Él que nos hable el día de hoy a través de su palabra.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tú puedas el día de hoy, Señor, a través de la Escritura, Señor, hablarnos. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda tratar con cada uno de nosotros, Señor. Y que tú puedas manifestarte, Dios amado, con libertad, Dios, a las vidas y a los corazones, Señor. Háblanos hoy, Señor. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta enseñanza tiene como propósito que podamos conducirnos de la manera adecuada y correcta en medio de estos tiempos de confusión, en medio de estos tiempos de maldad, de inmoralidad, de materialismo, de afán, de ansiedades, de celebraciones en las cuales en su mayoría el gran ausente es Jesucristo. Qué importante es que como cristianos podamos mantener una postura bíblica, sabia, sensata y prudente, para no echar a perder lo que Dios esté haciendo en cada una de nuestras vidas, para no estropear la obra de Dios en nuestras familias. Y si bien es cierto que aún faltan algunos días para esta celebración, estamos ya muy próximos a vivirla. Y es necesario que podamos estar conscientes de cuál debe ser nuestra actitud. Comienza a respirarse a nuestro alrededor a partir del mes de noviembre, porque no es solamente en diciembre, un ambiente diferente. Árboles de Navidad, esferas, coronas, adornos, regalos, ofertas por todos lados, la gente preparando comidas especiales. Obviamente se verá ahí la caricatura de Santa Claus, Rodolfo el Reno, duendes. Se respira un ambiente distinto, diferente al resto del año. Y es importante manifestar que hay ciertas tradiciones que en sí mismas son inmorales, son pecaminosas y son incorrectas. Hay otras que no lo son, pero que pueden tener algún tipo de riesgo. Y es importante que estemos con precaución. Por ejemplo, hay festividades en nuestro país que no son inmorales en sí mismas. Tenemos el Día del Maestro, el Día del Médico, el Día del Enfermero, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y si en momento dado alguien aprovecha ese día para felicitar a un enfermero, para felicitar a un doctor, para felicitar a un maestro, o para llevarle quizá una rosa a la mamá o un obsequio al padre, eso no es indecente ni inmoral. Si bien es cierto que como cristianos no necesitamos una fecha anual para amar a nuestro padre, para honrar a nuestra madre, para reconocer y respetar a un profesor o para valorar a un profesional de la salud, como lo es un doctor o un enfermero. Pero si en momento dado, en algún día del año en particular, se le recuerda a alguien en especial para reconocérsele, para festejársele, no es indecente ni inmoral que alguien se acerque y le dé un abrazo quizá a su padre o a su madre o felicite a un doctor en su día. No es inmoral, no es pecaminoso. Reitero, el cristiano no requiere un día en particular para recordar a papá o a mamá y respetarlo, pero finalmente no es algo inmoral, impío, el recordarlos ese día en particular. Habrá ciertas tradiciones que son inapropiadas, que son incorrectas, que son inmorales, que son antibíblicas. Por ejemplo, la celebración a la muerte, o quizá la celebración a alguna deidad o algún santo. Es algo en contra de la palabra de Dios. Es algo que la Escritura nos prohíbe. Obviamente un cristiano no va a participar de esas festividades
o de esas celebraciones. Pero cuando nos enfocamos particularmente al nacimiento de Jesús, realmente el cristiano no requiere un día al año para recordar que Jesús vino al mundo, que Dios vino al mundo, que Dios se hizo hombre, que nació en Belén, que vivió, que creció, que predicó, que compartió el evangelio y que dio su vida por la humanidad. Y al tercer día se levantó victorioso de la muerte y hoy está vivo y reina por los siglos de los siglos. No requerimos un día al año para recordar que Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Lo hacemos constantemente. De hecho, lo hacemos cada domingo. Alabamos a Dios. Agradecemos que Él se hizo hombre, que Él dio su vida por nosotros, que Él murió por nosotros. Si hoy estamos aquí, es porque Dios se hizo hombre. Si hoy estamos aquí, es porque Jesús vino al mundo. Si hoy estamos aquí, es porque Él dio su vida en la cruz y nos dio la oportunidad de ser perdonados y tener el acceso a la vida eterna. Si hoy estamos aquí y podemos alabar a Dios, es porque tenemos un Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Y hoy podemos tener la fe de que nos depara la eternidad, porque Dios se hizo hombre y porque pagó por nosotros y porque cubrió nuestra deuda. Y sabemos que al morir, si nos hemos arrepentido y hemos creído en Él, hemos creído en lo que Él hizo en la cruz, podemos esperar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos aquí gracias a Cristo Jesús. Y no necesitamos un día al año, el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, para poder celebrar el nacimiento de Cristo, la venida de Dios al mundo hecho hombre y haber dado su vida por nosotros. Pero si en momento dado la humanidad en ese día quiere, entre comillas, lo digo, conmemorar la venida de Dios al mundo, el cristiano no va a decir, no, ese día yo no voy a acordarme de Jesús. Ese día yo no voy a agradecer ni recordar que Él murió por mí y vino al mundo. Claro, lo hacemos todos los días. Lo alabamos todos los días. Lo reconocemos todos los días. Y celebramos a un Dios que no está muerto, que está vivo y que hoy está en medio de nosotros. Un Dios con el cual podemos platicar, hablar, y Él nos oye, nos escucha, nos responde y obra milagros aún el día de hoy en medio de nuestras vidas. Es cierto, en teoría, la Navidad lo que conmemora es que Dios se hizo hombre y nació aquí en la tierra. Jesús nació hace 2000 años y la Navidad, en teoría, reitero, es la conmemoración del nacimiento de Cristo. Desgraciadamente, esta celebración de la Navidad en muchos casos no se acuerda de Jesús. Y en la gran mayoría de las festividades, de las celebraciones, de las posadas, de las cenas de Navidad, reitero, el gran ausente es Jesucristo. La gente no se acuerda de Él. La gente ni siquiera entiende para qué vino. La gente no conoce el mensaje que Él vino a predicar. La gente no valora a qué vino Jesús y el propósito de su nacimiento, de su ministerio, de su predicación, de su muerte y de su resurrección. La gente lo ignora. Y si bien es cierto que en teoría se celebra su nacimiento, repito, tristemente, el gran ausente en muchas de las festividades, de las celebraciones, es el propio Jesús. Vamos a entender un poquito acerca de lo que es la Navidad, sus orígenes, su historia y aún etimológicamente de dónde viene este concepto. La tercera diapositiva que tenemos
nos habla precisamente de la definición de este concepto de Navidad. Diapositiva 3. La Navidad viene de una palabra latina, nativitas o nativitas, que significa natividad o nacimiento. Es decir, la palabra Navidad es una abreviación del término latino nativitas, que nos habla, muchas gracias, nos habla del nacimiento. Es la palabra nacimiento y alude particularmente al nacimiento de Jesucristo. Es decir, cuando la gente dice vamos a celebrar la Navidad, no tiene nada que ver con Santa Claus, no tiene nada que ver con enanitos o con situaciones que distan del nacimiento de Jesús, sino en realidad, en teoría, tendría que ver con el nacimiento de Jesús. Pues el propio concepto de Navidad nos habla del nacimiento de alguien y obviamente alude a la persona de Jesús. La siguiente diapositiva, por favor. Pero viene una pregunta. En realidad, diapositiva 4, ¿el nacimiento de Jesús fue en diciembre? ¿Realmente Él nació en estas fechas que se dicen? La Nochebuena, 24 de diciembre, y de pronto llegó el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Cuando analizamos algunos datos que nos da la Biblia, nos damos cuenta que en realidad la palabra de Dios no señala el 25 de diciembre como la fecha en la cual nació Jesús. Es decir, a pesar de que la tradición nos dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre, la Escritura no menciona esta fecha. Realmente la palabra de Dios no nos dice el día exacto en que nació Jesucristo. Y es importante que sepamos esto. Porque habrá gente que te diga, no, es que la Biblia sí dice que Jesús nació en la Navidad, el 25 de diciembre. Dime dónde. Es que dice ahí que en Belén llegó María con José y entonces vino el tiempo del alumbramiento. Ahí está, pero no hay fecha. No dice que fue un día en particular. Y de hecho por mucho tiempo no se pensaba que era diciembre. Esto fue algo más reciente. Si volvemos a poner, por favor, la diapositiva número 4. Cuando se analiza el nacimiento de Juan Bautista. Juan Bautista era pariente de Jesús, eran primos. Y dice la Escritura que Juan Bautista nació 6 meses antes de Cristo. Y cuando uno estudia el Evangelio de Lucas y uno ve que Zacarías entró al templo para realizar la actividad como sacerdote, según la orden que le correspondía, y uno comienza a hacer análisis de las fechas, uno se va a dar cuenta que el nacimiento de Jesús, que fue 6 meses después del de Juan Bautista, no pudo haber caído en diciembre. En pocas palabras, cuando uno revisa los datos que nos da el Evangelio de Lucas, que menciona el tiempo del alumbramiento de Juan Bautista y de Jesús, podemos calcular que Jesús no vino al mundo en el mes de diciembre. Segundo punto, el pastoreo en Israel. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús nació, los pastores estaban velando a las ovejas, estaban cuidando a los rebaños en las vigilias, es decir, en la noche. En la madrugada, ellos estaban pastoreando en medio de Palestina. Déjame decirte algo, que esta práctica no se realiza en el mes de diciembre. Porque igual que en México, para esta época de diciembre, son temporadas frías, son temporadas ya invernales y las temperaturas son extremadamente bajas.
Israel está por encima del trópico de Cáncer. Es decir, está a la altura de nuestro país y aún un poco por arriba. Porque el trópico de Cáncer pasa exactamente partiendo el territorio mexicano a la mitad. Estamos por arriba del Ecuador y está el trópico de Cáncer. Bueno, Israel está por el trópico de Cáncer, también por encima del trópico de Cáncer. De modo que en las temporadas de invierno las temperaturas bajan de una forma bastante fuerte y en las madrugadas el frío puede acercarse a 0 grados. De modo que el pastoreo en Israel en las noches termina aproximadamente a mediados del mes de octubre. Después de octubre ya no hay pastores cuidando a los rebaños, haciendo vigilias en el campo, como lo dice la palabra de Dios, que aconteció en el nacimiento de Jesús. Y el punto número 3, la celebración de la Navidad, con fecha en 25 de diciembre, es una celebración tardía. Es una celebración inestable. ¿Qué significa eso? Que hubo muchos cambios de fecha. Y es una celebración infundada, pues la propia palabra de Dios no señala el 25 de diciembre. De modo que esta celebración es tardía. El 25 de diciembre se comenzó a celebrar siglos después de que Cristo había nacido, había predicado, había muerto y había resucitado. Pasaron más de 300 años para que el hombre comenzase a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Es decir, es una celebración tardía, inestable. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios de fechas previos al 25 de diciembre y también es una celebración infundada, porque no hay ningún pasaje en la Escritura que nos hable de esta fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, volvemos al punto. Pero si en momento dado en la humanidad la gente quiere hablar un cierto día del año y mencionar que ese día desean recordar el nacimiento de Jesús, por eso el cristiano va a decir, a ese día yo no me voy a acordar de Jesús ni lo voy a celebrar. Lo celebramos todos los días, lo alabamos todos los días, lo glorificamos todos los días y agradecemos que Él vino al mundo cada día. Y también podemos aprovechar ese día para testificar y que la gente pueda conocer realmente para qué vino Jesús al mundo. Qué importante es que como cristianos seamos sabios, seamos sagaces y aprovechemos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo, la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y el cristiano verdadero aprovechará estas celebraciones, que reitero, mucha gente ni siquiera se acuerda de Jesús, para poder hablar de Cristo y para poder llevar a las personas a reflexionar en la razón por la cual nació Jesús. Pero vamos a ver algunos datos adicionales para que podamos ver cómo no hay una certeza y tampoco hay históricamente una claridad en cuanto a la celebración del nacimiento de Cristo. Si podemos, por favor, poner la diapositiva número 8. Dice de la siguiente forma: durante el siglo III se propuso datar el natalicio de Cristo en fechas como 6 y 10 de enero, 25 de marzo, 15 y 20 de abril,
20 y 25 de mayo, está mal escrito, entre otras. Es decir, ya en el siglo III después de Cristo, se propusieron varias fechas. Fechas de enero, fechas de marzo, fechas de abril, fechas de mayo. Y aún dentro del mismo mes había varios días. La palabra de Dios no menciona fecha. Y de hecho, a través de la historia, confirmamos que ha ido siendo modificado esto a través de los años. Diapositiva 9. El Papa católico Fabián, en el año 236 al 250 después de Cristo, calificó de sacrilegios, de sacrílegos, a aquellos que intentaban determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Dijo que era un sacrilegio y mencionó y señaló como sacrílegos a aquellos que querían datar y especificar y estipular una fecha. Estamos hablando de un papa católico. Y vamos a observar que después otro papa católico es el que establece el 25 de diciembre. Pero antes de él, otro papa, ya vimos, Fabián, calificó de sacrílegos a quienes querían determinar una fecha particular como el nacimiento de Cristo. La siguiente diapositiva, por favor. Otro dato interesante. Las iglesias cristianas orientales, el día de hoy, es la anterior, por favor. Las iglesias cristianas orientales siguen celebrando el natalicio de Jesús en los días 6 u 8 de enero. O sea, aún el día de hoy, iglesias cristianas orientales en otra parte del mundo celebran el nacimiento de Jesús en otras fechas. O sea, no hay una concordia en cuanto a la fecha del nacimiento. Siguiente diapositiva, por favor. En la antigüedad, muchas fiestas paganas se celebraban el 25 de diciembre. Es un dato interesante. Las Saturnalias romanas, la llegada del invierno por los británicos, la fiesta del nacimiento del sol inconquistado en honor a Mitra, una deidad indo-iraní. Y aún aquí, en nuestro territorio mexicano, los aztecas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli el 25 de diciembre. Otros dicen 21 de diciembre. Pero si lo revisas, están ambas fechas. Podemos dejarla de positivo momento. Es decir, antes de que se estipulase o se estableciese la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, vemos que ya había celebraciones en diferentes partes del globo terráqueo, celebraciones paganas que eran enfocadas a diferentes deidades. En Italia, en Inglaterra, en la India, en Irán, aún entre los aztecas. ¡Qué interesante! Ahora entendemos por qué la religión católica romana utilizó precisamente esta fecha que ya antes había sido utilizada para celebrar algunas deidades y la estableció como el nacimiento de Jesús para poder aprovechar que ya se celebraba en este día algún tipo de festividad. La siguiente, por favor. Diapositiva número 12. Fue hasta el siglo IV, aquí está la fecha, entre el año 354 a 360, que el Papa Liberio fijó como fecha inmutable la noche del 24
al día 25 el nacimiento de Jesús. Fíjate, hasta el siglo IV fue que se establece esta fecha como la fecha para festejar o celebrar o identificar el nacimiento de Jesús. Habían pasado más de 300 años de que Jesús había pisado esta tierra y se habían propuesto muchas fechas. Y ahora se establecía el 25 de diciembre por el Papa Liberio en el siglo IV. Pero qué contradicción. Ya vimos que antes otro papa, el Papa Fabián, había dicho que eran sacrílegos aquellos que le ponían fecha al nacimiento de Jesús por cuanto no venía en la palabra. Y ahora otro papa posterior se encargaba de establecer esta fecha como una fecha inmutable. Para que veamos toda la confusión histórica que ha habido en torno al día en el cual teóricamente se celebra el nacimiento de Cristo. Siguiente diapositiva, diapositiva 13. El 25 de diciembre no viene mencionado en la Biblia, dato importante. Segundo, en el libro de los Hechos no vemos a la iglesia original, la iglesia cristiana formada por Cristo, celebrando la Navidad. No hay ninguna referencia. Siguiente punto. No vemos a los apóstoles celebrando la Navidad o aludiendo a su celebración. No vemos a Pablo, a Pedro, a Juan realizando celebraciones de Navidad, ni tampoco mandando a las iglesias a que festejasen la Navidad. Es interesante. Siguiente punto. Por el contrario, vemos a Pablo invitando a conmemorar la muerte de nuestro Señor. Es decir, el sacrificio de Jesús sí se nos manda a recordarlo, a hacer un memorial. Y es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesús, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Derrotó al diablo, derrotó a la muerte y dio luz a la inmortalidad a aquellos que se arrepienten y creen en Él. De modo que en la palabra de Dios podemos ver pasajes en los cuales nos invitan a conmemorar, pero no el nacimiento, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto. Los primeros siglos del cristianismo no nos demuestran referencias de que haya habido celebración del nacimiento de Jesús. Si podemos regresar a la diapositiva número 5, vamos a ver 3 enciclopedias y vamos a ver lo que dicen acerca precisamente de esta festividad. La primera de ellas es la Enciclopedia Británica, es la diapositiva número 5, edición 1946. ¿Qué dice la Enciclopedia Británica acerca de la Navidad? Entre varios puntos que menciona, dice, la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia cristiana. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. O sea, la propia Enciclopedia Británica obviamente identifica que esta fecha era utilizada en diferentes religiones que no eran cristianas para celebrar a otras deidades y posteriormente fue instituida por un papa para que fuese celebrado el nacimiento de Jesús. La propia Enciclopedia Británica está afirmando esto. La siguiente, por favor, la diapositiva 6. La Enciclopedia Americana dice lo siguiente, edición 1944. La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana.
ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. El nacimiento de Cristo se instituyó como fiesta en el siglo IV. Volvemos a confirmar el dato que hemos dado. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Es lo que dice la Enciclopedia Americana. La siguiente, por favor. Y una enciclopedia católica, que quise ponerla aquí para que podamos ver aún lo que afirma un documento de la propia religión católica romana, una enciclopedia católica de edición 1944 dice: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas celebradas antiguamente por la Iglesia. Vuelve a confirmarlo. Dice, Ireneo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas y alude a dos de los conocidos como padres apostólicos y dice, ellos no la pusieron en la lista de las fiestas cristianas. Sigo citando. Orígenes, que es otro padre apostólico, teniendo en cuenta quizá la deshonrosa natalitia imperial, afirma que en la Escritura solo los pecadores, nunca los santos, celebraron su nacimiento. Inclusive ridiculiza el cumpleaños de los dioses. Fíjate, o sea, uno de los reconocidos padres apostólicos, Orígenes, habla acerca precisamente de la incorrecta celebración del nacimiento de los dioses. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que la palabra de Dios no habla acerca de esta fecha. Pero también en la historia del cristianismo de los primeros siglos no aparece la celebración de la Navidad. Y no fue sino hasta el siglo IV que la religión católica romana estableció esta fecha. Y aún el día de hoy, en algunos lugares, se sigue conmemorando el nacimiento de Jesús en otras fechas, precisamente por toda la confusión que ha habido acerca de esta festividad. Ahora, quiero continuar con un apartado que es muy importante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta celebración? Ya mencioné algo, pero quiero dividirlo en tres partes. Habrá algunos que puedan tener una aceptación total a esta festividad y participar en todas las celebraciones, independientemente como sean. Dos, puede haber una repulsión total y decir, yo no participo en absolutamente ninguna celebración y cualquier actividad que se realice ese día será reprobada de mi parte. Y la tercera postura es aprovechar esa fecha para poder testificar de Cristo y aprovechar cualquier actividad que pueda realizarse en la cual haya un ambiente adecuado, y vamos a especificar eso, y a través del cuerpo de Cristo estar compartiendo y recordando el propósito y la razón del nacimiento de Cristo. Rápidamente voy a desarrollar estos tres puntos. La primera, una aceptación total y una participación en cuanto a estas festividades. Es algo muy peligroso, porque lamentablemente, como lo decíamos al principio, el día de hoy en muchos lugares Jesús no es recordado. En muchos lugares las fiestas de Navidad, las posadas, las reuniones familiares
Son celebraciones donde hay música del mundo, donde hay baile, donde hay alcohol, donde hay vicios, donde hay vanidad. No se habla de Jesús, no se habla del Evangelio, no se menciona acerca de su nacimiento, ni la razón por la cual vino él al mundo. La gente simplemente se reúne para poder vivir de una forma despreocupada, a veces desordenada, practicando pecados, inmoralidad, materialismo, consumismo, vanidad, fiesta, baile. Debemos tener cuidado. Debemos tener precaución. Porque si Dios ha estado haciendo algo en tu vida, si Dios ha estado haciendo algo en tu corazón, y de pronto tú comienzas a participar en este tipo de festividades o reuniones donde jamás se habla de Dios, donde el ambiente es totalmente incorrecto, mundano, donde hay vicios, música, bailes, pecados, indecencias, glotonerías, gulas. Obviamente vas a participar de obras incorrectas, vas a manchar tu conciencia y eso te va a llevar a contristar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Qué importante es que tengamos cuidado, porque seguramente en estos días va a haber invitaciones de familiares, de amigos, de conocidos. Oye, ven, vamos a celebrar la Navidad. Vamos a festejar la Navidad. Ten cuidado. Analiza bien qué tipo de celebración es. Porque reitero, tristemente el día de hoy el gran ausente es Jesucristo. La gente piensa más en Santa Claus. La gente piensa más en personajes ficticios que son relacionados con estas fechas. La gente piensa más en las compras, en los regalos, en los árboles de Navidad, en la comida, en el arreglo, en el atuendo, en la vestimenta, y muchas veces ni siquiera piadosa, sino indecente, inmoral. Tengamos cuidado. No podemos aceptar y participar de una forma irresponsable. La gente que hace esto, obviamente acabará contristando al Espíritu Santo. Es interesante, pero precisamente en estas fechas de diciembre es cuando hay un mayor índice de violencia física. Hay un mayor índice de asesinatos. Es decir, mucha gente acaba en pleitos ya tomados, comienzan a ofenderse, comienzan a provocarse, empiezan los golpes, los problemas familiares, los gritos. El mes de diciembre es un mes en el cual mucha gente muere por asesinatos, los accidentes automotrices, los atropellamientos, precisamente porque la gente abusa del alcohol, abusa de las sustancias tóxicas, recurren a ellas. Es un mes en el cual hay un aumento en suicidios, en depresiones, en robos, en ingresos hospitalarios. Es una fecha donde hay más gente deprimida, las atenciones en áreas de depresión, de soledad, de tristeza, intentos suicidas, se disparan en estas fechas. Tengamos cuidado de no caer en el juego de este mundo. Un juego que lamentablemente lleva a muchas personas a pecar, a la muerte, a la depresión, al suicidio, a la inmoralidad. Ten cuidado de no destruir lo que Dios está haciendo en tu vida. Ten cuidado de identificar aquellas actividades que se puedan dar en las cuales en lugar de acercarte a Dios te vas a apartar de Él, vas a contristar al Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Hay festividades, hay reuniones donde ni siquiera puedes compartir de Jesús.
En medio de la música, en medio del alcohol, la gente tomada, diciendo maldiciones, ahí noviando, abrazándose, bailando, y tú en medio de ellos queriendo testificar de Cristo y hablarles del Evangelio, nadie te va a escuchar. Nadie te va a oír. No es el lugar apropiado, no es el lugar idóneo. Dice la palabra de Dios que es importante que veamos quién es digno de recibir el Evangelio y allí posemos. Y donde no hay dignidad, dice la palabra, que sacudamos las sandalias de nuestros pies y salgamos de allí. O sea, hay lugares en los cuales no es prudente, no es apropiado ir para participar. Y no vayas a caer en el error de decir, sí, voy a ir a la fiesta, donde todo es baile, música, alcohol, indecencia, pero es que voy a ir a compartirles, cuando realmente no hay un ambiente adecuado. Nadie te va a oír, nadie está sobrio, o no hay la actitud para que tú puedas testificar de Jesús. Es cierto, habrá reuniones que a lo mejor comienzan como una reunión familiar tranquila, donde se saludan, conviven, comen, cenan, hay respeto, platican, pero de pronto va subiendo de tono. Y cuando te das cuenta que ya no es apropiado, quizás es el momento para despedirte. Ya viste a la familia, ya saludaste, ya estuviste con ellos, pero ya no es conveniente seguir, porque el ambiente no es el idóneo. No vaya a ser que ofendas a Dios y contristes al Espíritu Santo. Tengamos cuidado con esta primera actitud inapropiada, una aceptación y participación total en las festividades. Pero podemos hablar de la actitud diametralmente opuesta, que es una repulsión y un rechazo total a todo lo que tiene que ver con la Navidad. Y de hecho hay gente que cae en esto, de satanizar todo. Y de hablar en contra de la Navidad y decir, no, es que es del diablo. Y a lo mejor la gente en alguna familia realmente se están reuniendo para recordar a Jesús. Y al decir que es algo satánico, algo diabólico, ellos pueden entrar en confusión. Realmente habrá gente que querrá ese día recordar que Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra. Y el hecho de mantener una postura de este tipo, de condenar cualquier tipo, cualquier índole de celebración y alejarse de todos aquellos que hacen alguna referencia a la festividad, pudiera también ser inapropiado. Porque puedes desaprovechar una excelente oportunidad para hacer el bien a la gente que te rodea. Y puedes desaprovechar una excelente oportunidad para testificar de Cristo en algunos círculos en los cuales la gente jamás ha escuchado del Evangelio. Es decir, la segunda postura es cerrarse totalmente, satanizar todo aquello que tiene que ver con la Navidad, el nacimiento de Cristo, y decir, no, no estoy de acuerdo. Y si bien es cierto que no tiene su origen en la Biblia, si bien es cierto que no está estipulado como que Jesús nació el 25 de diciembre en la Escritura, tampoco es incorrecto que ese día alguien desee recordar el nacimiento de Jesús. La última actitud que considero que sería la más correcta es, en primer lugar, tener cuidado con los ambientes. Pero si en momento dado identificas alguna reunión familiar, alguna reunión en la cual te es posible compartir el por qué vino Jesús, la razón por la cual dejó el cielo y se hizo hombre, y que puedas testificar acerca del Evangelio, de la palabra de Dios, de la razón por la cual Jesús murió en la cruz. ¿Sabes? Hay mucha gente que jamás ha escuchado el Evangelio. Hay mucha gente que no entiende por qué Dios se hizo hombre. Hay mucha gente que no entiende por qué Él murió en la cruz del Calvario y por qué Él resucitó. Hay mucha gente que no comprende el porqué de la manifestación de Dios en la tierra.
La palabra de Dios no nos dice que fue el 25 de diciembre, pero la palabra de Dios sí nos dice que Jesús nació y nos da detalles de su venida al mundo. Y nos dice cómo estaba José y cómo estaba María. Y nos dice dónde nació Jesús. Y nos dice que había pastores que estaban cuidando las vigilias. Y nos dice que hubo apariciones angelicales. Y nos da detalles acerca de la venida de Dios al mundo. Sí lo dice la Escritura. Y si la gente está recordando o conmemorando o aludiendo al nacimiento de Cristo, es una excelente oportunidad para que podamos hacerles ver la grandeza y la hermosura de la obra de Dios en la tierra a través del nacimiento de Jesús y a través de su ministerio, su evangelio, su muerte y su resurrección. Es decir, con sabiduría y sagacidad, aprovechar la festividad para difundir el evangelio de Dios y hablar del propósito del nacimiento de Jesucristo será algo bueno, algo útil y algo benéfico para la gente que nos rodea. Dice la palabra de Dios que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino de los cielos. O sea, los hijos de este siglo, la gente del mundo, a veces aprovecha cualquier circunstancia para poder ganar, para poder lograr, para poder atraer, para poder vender, para poder difundir algún producto. Y el cristiano, en ocasiones, desaprovecha grandes oportunidades para testificar el evangelio de Jesús y para llevar a que otras personas puedan conocer la palabra de Dios y el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Qué valioso es que un cristiano pueda aprovechar quizá una reunión familiar, porque es probable que en estas fechas, por cuanto hay vacaciones, la familia se reúna y de pronto se junten los hermanos, los tíos, los primos, y se vean después de meses o años de no haberse visto. Y mucho más por esta pandemia, que no podíamos frecuentarnos. Y de pronto hay ciertas condiciones para que podamos reunirnos. ¿Sabes algo? Qué excelente oportunidad es para que un hijo de Dios pueda aprovechar este momento para hablar de Cristo, para hablar de Dios, para hacer una reflexión. ¿Qué se celebra el día de hoy? ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? ¿Para qué nació Jesús? ¿En qué condiciones vino? ¿Qué vino a hacer a este mundo? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Y empezar a llevar a la gente a reflexionar, a meditar en el porqué del nacimiento de Jesús y la venida de Jesús a esta humanidad. Qué valioso es que algún cristiano, un hijo de Dios, pueda aprovechar estos momentos para llevar a la gente a recordar a Cristo y para modificar esa tendencia mundana que hay de la Navidad y que puede enfocarse realmente a recordar la venida de Dios al mundo. Jesús naciendo en medio de la humanidad para darle a la raza humana la oportunidad de la vida eterna. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Lucas capítulo 2, versículo número 1.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hacemos un alto allí. La palabra de Dios nos dice que José y María se movieron del lugar donde ellos vivían y se trasladaron a Belén, por cuanto iba a haber un censo. Iban a ser empadronados, iban a ser anotados todos aquellos ciudadanos para hacer una lista de los pobladores de las diferentes regiones. Y José subió con María a Belén. Y dice la palabra que estando ellos en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento de María. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, la palabra de Dios nos dice que no había lugar para ellos en el mesón, a pesar de que ellos estaban buscando algún lugar en Belén para poder experimentar la llegada de Jesús al mundo. María estaba con contracciones. María estaba en procedimiento de parto, en proceso de parto. Pero dice la palabra de Dios que no había lugar en los mesones para recibir a María y a José. Así como el día de hoy aconteció hace 2000 años. Dios venía al mundo y la gente no estaba preparada. La gente no tenía un lugar para recibir a aquel que venía al mundo para salvar a la humanidad. Y hoy está aconteciendo exactamente lo mismo. Y lo vemos en esta celebración. La gente celebra, la gente festeja. Pero realmente no hay lugar para Jesús. No hay lugar para su palabra. No hay lugar para el evangelio. No hay lugar para que la gente pueda pensar en por qué vino Jesús a nacer. Y dice la Escritura que Jesús tuvo que nacer en un establo. Tuvo que ser acostado en un pesebre, en medio de los animales, un lugar sucio, insalubre. Allí dio a luz María a Jesús, y allí vino a nacer el Salvador del mundo. Amado, el día de hoy está aconteciendo lo mismo en nuestra sociedad. La gente habla mucho de Dios, la gente celebra la Navidad, pero la gente no tiene lugar para Jesús. Jesús está siendo despreciado. Jesús está tocando a la puerta del mesón. Ahí está María y José tocando a la puerta de los mesones, pero no había lugar para que naciera Jesús. El día de hoy, igual Jesús está tocando a la puerta. Él está llamando a la puerta de los corazones. Pero la gente tiene muchas metas, muchos proyectos, muchos anhelos que nada tienen que ver con Dios. Dios no está incluido en los proyectos de la humanidad. No hay lugar para Jesús.
Así como fue despreciado hace 2000 años que vino a la tierra, el día de hoy continúa siendo despreciado en medio de esta sociedad. La gente le da la bienvenida a Santa Claus. La gente le da la bienvenida al árbol de Navidad. La gente le da la bienvenida a los regalos, a las comidas, a la fiesta, a la música, al baile, al alcohol. Pero la gente no quiere saber de Jesús. No hay lugar para Jesús. Así como hace 2000 años, cuando María y José estaban viviendo momentos especiales y Jesús llegaba a esta tierra. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, la palabra de Dios nos habla de los pastores que estaban velando en las vigilias de la noche. Había pastoreo en la noche, lo que vemos o lo que estudiamos, que no acontece en el mes de diciembre. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los pastores estaban allí pastoreando en la madrugada, y de pronto se presentó un ángel del Señor, y los pastores tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel dijo: no temas, porque hay buenas nuevas, hay nuevas de gran gozo, que son para todo el pueblo, que son para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, Jesús nacía, el Salvador venía al mundo. ¿Salvador? Sí, el Salvador. Jesús es el Salvador. Y Él vino al mundo a salvar a la humanidad. Y curiosamente, la gente celebra al Salvador que no los ha salvado. La gente festeja el nacimiento del Salvador que no ha salvado sus vidas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el Mesías, es el esperado, es el Salvador del mundo, es el enviado de Dios. Seguimos leyendo. Verso 12. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Podemos dejar el texto un momento. Dice la Biblia que de pronto los pastores vieron una multitud de huestes celestiales. Eran ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mira qué hermoso. El Salvador venía al mundo y los ángeles entonaban y cantaban y decían y glorificaban y alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Jesús vino a traer la paz. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Jesús vino a traer la paz entre los seres humanos, para que se acaben los pleitos, las enemistades, los odios. Él vino a traer la paz, la reconciliación, el perdón, pero sobre todo vino a reconciliar al hombre con Dios. El hombre estaba enemistado con Dios por su maldad, por su pecado, por su rebeldía, por su iniquidad. Y con la venida de Jesús al mundo, su evangelio, su ministerio, su muerte
y su resurrección, Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a traer paz entre Dios y los hombres. En la tierra, paz. Para eso vino el Salvador, a traer paz entre Dios y los hombres. Y sigue diciendo, buena voluntad para con los hombres. Jesús vino al mundo y manifiesta la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Dios tiene buena voluntad para con la raza humana. La raza humana merecíamos la condenación, merecíamos la paga eterna, la muerte eterna, el castigo eterno por la vida que habíamos llevado. Pero a través de Jesucristo, a través de Dios haciéndose hombre, hoy tenemos la oportunidad de la eternidad. Gloria a Jesucristo. Gracias a Él. No es gracias a un hombre normal, no es gracias a un grupo, no es gracias a un predicador en particular. Es gracias a Jesús, que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre. Porque por mejor predicación, por mejor doctrina, por mejor evangelio, si Él no hubiese pagado por nosotros, si Él no hubiese cubierto nuestra deuda, si Él no hubiese clavado en la cruz el acta de los decretos que había en nuestra contra, tú y yo no tendríamos oportunidad de vida eterna. Aún arrepintiéndonos, escúchalo, aún arrepintiéndonos y pidiendo perdón y cambiando nuestra vida, continúa la deuda. Pero la deuda fue pagada con la sangre de Cristo. Y cuando alguien se ha arrepentido y cree en el sacrificio de Jesús, aquí está el perdón de los pecados. Ahí está el perdón de los pecados. La salvación viene a través de la muerte de Cristo, a través de la fe en lo que Él hizo por nosotros. Él vino al mundo, merecíamos la muerte nosotros, merecíamos la condenación. La raza humana merecía morir por el pecado, por los adulterios, por las mentiras, por las rebeldías, por los vicios, por las fornicaciones, por los abortos, por todo aquello que el día de hoy el hombre está haciendo y que ha hecho en la historia, quebrantando los mandamientos de Dios. La raza humana estaba condenada a la muerte eterna. Pero Dios, viendo una raza que estaba destinada a morir, decidió enviar a un sustituto que pudiese pagar por ti y por mí. A alguien que pudiese llevar nuestro pecado, nuestra deuda, y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Una segunda oportunidad que no merecíamos. La tenemos hoy gracias a Cristo Jesús. Amados, pero ¿cuánta gente celebra al Salvador que no los ha salvado? ¿Cuánta gente no entiende esto? ¿Cuánta gente canta villancicos y hace regalos y se viste y come, pero no ha entendido el por qué vino Jesús? No ha entendido el evangelio, no ha entendido el arrepentimiento, no ha entendido la fe en el Salvador para vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Dios tiene pensamientos de bien para con los hombres. Y Dios desea cumplir propósitos eternos en cada uno de nosotros. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? De nuestros pecados. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? De la deuda que había en nuestras vidas por la forma en que habíamos vivido. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Del temor a la muerte. Porque la muerte antes representaba miedo, representaba desconocimiento, representaba algo desconocido. El día de hoy, a través de Cristo Jesús, la muerte se vuelve un momento en el cual sabemos que hemos de partir para estar cara a cara con nuestro Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿De qué vino a salvarnos Jesús? Nos vino a salvar de la condenación eterna. Nos vino a salvar del juicio eterno. Nos vino a salvar del infierno de fuego. Nos vino a salvar para que podamos tener el día de hoy vida eterna. Porque el enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él es el Salvador. El Salvador del mundo, el que vino a dar su vida por nosotros, el que vino a pagar por nosotros, el que vino a pagar por tu deuda. Pero para que esa deuda pueda ser realmente pagada, es importante que el hombre se arrepienta, es importante que el hombre le pida perdón, es importante que el hombre rectifique y que el hombre decida caminar de forma nueva, creyendo en lo que Él hizo por nosotros y entendiendo que Él murió por amor. Y ese acto de amor nos invita y nos lleva a vivir ahora de una forma diferente, de una forma distinta, respetando la palabra, obedeciendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios, honrando a nuestros padres, respetando a nuestro prójimo, pero ya no por imposición, ya no por miedo, ya no por temor, sino por amor a aquel que dio su vida por nosotros. Por gratitud, entendiendo que hoy estamos aquí porque es un regalo de Dios. No lo merecíamos, la humanidad no merecía la vida eterna, pero hoy la vida eterna está accesible a toda la raza humana a través de Jesucristo. Amado, si la gente el día de hoy dice celebrar la Navidad, que a través de nosotros ellos puedan saber lo que realmente significa la Navidad. Que puedan entender para qué vino Jesús. Que podamos aprovechar estos tiempos para hablar de Dios, para hablar de Jesús, para hablar del Salvador, para invitar a la gente a venir a los pies de Cristo, a conocerle a Él, a estudiar su palabra y a valorar la oportunidad que Dios nos da. Pero también que tú y yo podamos en estos días, como los 365 días del año, vivir agradecidos con aquel que dejó la gloria y vino a este mundo sin que tú y yo lo mereciéramos, y vino a derramar su sangre en la cruz. Y lo que sostenía la cruz, lo que sostenía a Jesús en la cruz, era el amor por cada uno de nosotros. No eran los clavos, era el amor que Él nos tenía y que Él nos tiene, pues Él sigue velando por nuestras vidas. Él ya dio su vida por nosotros y el día de hoy nos sigue hablando, el día de hoy nos sigue cuidando, el día de hoy sigue al pendiente de nuestras vidas y el día de hoy nos ayuda. Y a pesar de que haya problemas, de que haya dificultades, de que haya luchas, de que haya complicaciones a nuestro alrededor, sabemos que Él está sentado a la diestra del poder de Dios y Él intercede por nosotros y que Él está muy al pendiente de nuestras vidas. Aun cuando veamos todo oscuro, aun cuando veamos todo difícil, aun cuando parece que Él duerme en medio de la tormenta, Él está al pendiente de nuestra vida, porque Él tiene buena voluntad y Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. ¿No merece Jesús que lo adoremos? ¿No merece Jesús que lo exaltemos? ¿No merece que reconozcamos y celebremos lo que Él hizo por nosotros? Claro que sí. ¿Por qué no estamos de pie? Y terminamos esta reunión dándole la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que está hoy en medio de nosotros, aquel que es poderoso para transformar cualquier vida, independientemente de nuestro pasado, independientemente de donde vengamos, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, aquel que dejó la gloria
solamente por amor. Él no tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo por amor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque dejaste la gloria y viniste a este mundo y naciste en un establo, Señor, en un pesebre, porque no había lugar para ti en el mesón, Señor. Oh Dios amado, hoy estás una vez más tocando a la puerta, tocando a la puerta de las vidas, tocando a la puerta de los corazones, Señor. Y dice la Escritura que si tú oyes hoy la voz de Jesús, tú puedes hoy abrir la puerta de tu corazón. Tú puedes dejarle a Él entrar para que Él pueda tomar control de tu vida y pueda comer contigo y cenar contigo. Pero esto significa que Él pueda ser tu Señor y tu Salvador. Que tú puedas rendir a Él tu vida, entendiendo que Él tiene cuidado de ti, descansando en Él y sabiendo que Él es poderoso para tomar control de tu persona y acompañarte cada día. Y cuando partas de este mundo, llevarte con Él a la eternidad. Él no tenía por qué haberlo hecho. Él no tenía por qué haber dejado el cielo, la comodidad de la gloria. Él no tenía por qué haber dejado la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Pero Él, Dios el Hijo, se hizo hombre y nació en medio de nosotros. Y caminó en esta tierra por más de 30 años predicando la palabra, haciendo el bien, sanando enfermos, liberando endemoniados, dando vista a los ciegos, voz a los sordos, a los mudos y oído a los sordos. Pero sobre todo Él vino para darle a la humanidad una esperanza de vida eterna, para pagar por la raza humana y darle al hombre la oportunidad de ser perdonado. Y por eso tú y yo estamos el día de hoy aquí. Recibe toda la gloria, Jesús. Recibe toda la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre. Su amor en el altar para que podamos vivir. Aleluya. Él vino a este mundo Solo puedo por ti, agradecerte. por mí. Tan solo puedo
Él vino por amor. Solo puedo alzar mis manos y tus Él vino para darnos una oportunidad nueva. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Señor, la vida que me diste es un camino para andar y me muestra el Calvario, siempre ahí te solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Alábale porque Él es bueno. Señor, quiero tu bendición, a tus pies me quiero sentar, nada que este mundo ofrece de tu lado me puede alejar. Solo quiero agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Jamás olvidemos el por qué estamos aquí. Jamás dejemos de recordar que hoy podemos acercarnos a Dios, que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, que hoy podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Amado, ese velo representa la división que había entre nosotros y Dios. Ese velo representa esa inaccesibilidad que había a Dios por parte del pueblo. Pero cuando Jesús da su vida, el velo es rasgado de arriba abajo. El velo se rasgó y se rompió. Y esto habla de que hoy podemos entrar al lugar santo. Porque Jesús vino al mundo. Porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él pagó por tus pecados. Porque hoy tienes una nueva oportunidad para acercarte a Él. Porque Él desea perdonarte y hacer un milagro en tu corazón y en tu vida. Independientemente de tu pasado, de lo que hayas hecho, cómo hayas vivido, hoy puedes venir a Cristo Jesús y encontrar en Él el perdón de los pecados, rindiéndole tu corazón, pidiéndole perdón por la vida en que viviste, confesando tus pecados a Él y decidiendo caminar de forma nueva, pero confiando sobre todas las cosas en lo que Él hizo por ti en la cruz. Dios se hizo hombre, Dios en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio del mundo dando su vida para que hoy podamos tener el perdón de los pecados y la salvación. Alábalo, agradécele, porque Él es digno. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir,
puso su amor en el altar para que podamos vivir. Aleluya. Solo puedo agradecerte. Gracias, Jesús. Tan solo puedo orar. Gracias, Jesús. Solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, la vida que me diste es un camino para andar y me muestra el Calvario, siempre ahí te seguiré. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Aleluya. Señor, quiero tu bendición. A tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece, de tu lado me puede alejar. Que así sea, Señor. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Terminemos esta reunión cantando un precioso himno que nos habla acerca de este acto maravilloso de Dios enviando a su Hijo a esta humanidad a nacer, a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que pudiera venir en medio de nosotros y dar su vida por nosotros. Y gracias a Él, hoy tenemos una esperanza de vida eterna, una esperanza de perdón de pecados y una esperanza de que el Señor nos aguarde en la eternidad. Aleluya. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios envió a su Hijo. Le llamaban Cristo. Le llamaban Cristo. Vino
salvar y perdonar. Aleluya. Él dio su vida. Gracias, Jesús, Por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. porque vive. No hay más temor. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, Gracias. ella amada en Cristo. Vino para amar, salvar y perdonar. Vino para amar, salvar y perdonar. Gracias, Jesús. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Nuestro Dios está vivo. Porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Su tumba vacía está para probar que vive Él.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras de Jesús. Podemos confiar, podemos esperar en Él. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, por dejar el cielo. Gracias, Jesús, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos recuerdas el regalo de la salvación, Señor, a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por venir a este mundo a salvarnos del pecado, de la miseria, del dolor, de la condenación, Señor. Muchas gracias, porque a través de Cristo Jesús hoy tenemos la promesa de la eternidad, la esperanza de la salvación y la certeza de que un día estaremos contigo en la eternidad por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria. Aleluya.